¿Habéis visto lo último de Lightroom con Noise Reaction? Pues realmente es impresionante. ¿Y ahora qué? Capture One, ¿qué hacemos contigo? En este vídeo vamos a analizar si me quedo con Capture One o me cambio a Lightroom en 2023. ¡Vamos al tema! Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es Álvaro de Álvaro González Fotografía. Si seguís este canal, sabéis que soy un acérrimo fan de Capture One desde el 2015 que hice mi cambio desde Lightroom a Capture One. Sin embargo, mucho ha cambiado desde entonces hasta ahora, así que vamos a hacer una comparativa entre Lightroom y Capture One en el 2023 y ver con cuál me quedo. También lo que voy a hacer es darle un puntito por cada cosa que me parezca mejor en Lightroom o en Capture One y vamos a ver al final quién se lleva la mejor puntuación. Aquí les va un disclaimer y es que esta review es subjetiva. ¿Por qué? Porque yo utilizo, digamos, estas herramientas para hacer unas determinadas cosas dentro de la fotografía. Pero hay gente que hace otras cosas dentro de fotografía y puede venirles mejor de una manera o de otra, o Lightroom o Capture One. Entonces, esto es desde el punto de vista de una persona que básicamente hace muchísimos eventos, hace bodas, hace parejas por Barcelona y hace muchísima fotografía de stock. Ese es el rango de cosas que yo más hago en fotografía. Vamos a aclarar que todo lo que voy a hablar aquí es de Lightroom Classic, porque tenemos dos versiones de Lightroom. Tenemos el Lightroom a secas, digamos, que es una versión que trabaja mucho en la nube, y tenemos el Lightroom Classic, que es la versión, digamos, de escritorio con todas las cosas local, todas las fotos en local, y bueno, son dos formas de trabajo diferentes. Vamos a estar hablando del Lightroom Classic. Desde mi punto de vista, la interfaz de Lightroom Classic es una interfaz muy pero muy fácil de utilizar. Si eres una persona que recién está empezando en el tema de la fotografía, si eres alguien que recién te quieres meter en esto, yo te diría que la interfaz, la forma de trabajo de Lightroom es muy pero muy intuitiva y muy fácil de aprender. Tiene una curva de aprendizaje muy suavecita, por lo cual vas a estar trabajando de 0 a 100 muy rápidamente. Ahora, si eres un usuario avanzado, si eres un usuario que está todo el día trabajando ya, digamos, con archivos, con fotos, con un montón de trabajo, para mí en particular, la interfaz del Lightroom Classic se me ha quedado muy obsoleta. Me parece una interfaz de hace 10 años y es una cosa que no se ha renovado. Sin embargo, en Capture One tienes la ventaja de poder hacer y deshacer la interfaz como quieras, digamos un poquito, y además la veo bastante más moderna de lo que es Lightroom Classic. Sin embargo, tiene una curva de aprendizaje bastante más pronunciada que Lightroom. Para mí, específicamente, para un usuario que está todo el día trabajando con fotografía, en materia de interfaz, gana Capture One. Y ahora vamos a otro de los puntos que me hicieron a mí cambiar de sistema de Lightroom a Capture One, y es la primera impresión que me daba la foto. ¿Qué quiere decir esto de primera impresión? Pues básicamente que tú abres un RAW de cualquier cámara y desde mi punto de vista se veía mejor en Capture One que en Lightroom. Si bien eso era así en el 2015, te diría que hoy en el 2023 sigue siendo así, pero el gap, la diferencia ya no es tanta. Hay que tener el ojo bastante fino para poder decir, mira, esto está hecho con Capture One o esto está hecho con Lightroom. ¿Qué significa esa first impression, digamos, esa primera impresión que uno tiene de una foto? Pues que cuando te renderiza el RAW, básicamente se ve mejor, se ve con un poquito más de punch, te diría yo, un poquito más de fuerza, lo que ves en Capture One que lo que ves en Lightroom. ¿Y por qué eso es mejor? Pues básicamente, mejor para mí, pues básicamente porque empiezas con un RAW ya un poquito más bonito, al cual ya llevarlo a otro estadio, o sea, llevarlo a tus colores, a tus cosas, pues es muy fácil. Mientras que al RAW sacado de Lightroom, pues ibas a tener que hacer un poquito más de esfuerzo para llegar a lo mismo que en Capture One. Si sabes colorización, no vas a tener ningún problema en ninguno de los dos. Pero digamos que si no sabes mucho, la primera impresión que te da el de Capture One con la primera impresión que te daba el de Lightroom, pues será mejor el de Capture One. Actualmente no es tan así, están bastante más un poquito a la par. Sin embargo, a mí me sigue gustando un poquito más lo que te da Capture One. Entre nosotros básicamente es porque hace algunos trucos sucios como sacar un poquito de ruido, contrastar un poquito más, saturar un pelín, más o menos 2 o 3 cositas que tocando un poquito de sliders ya lo tienes
en Lightroom. Pero bueno, ya te lo da hecho. Así que el puntito del First Impression se lo vamos a dar a Capture One. Ahora supongamos que tú estás empezando en esto de la fotografía. Como te había dicho anteriormente, Capture One tiene una curva de aprendizaje un poquito más amplia que lo que es la curva de aprendizaje de Lightroom. Lightroom, si conoces más o menos el ecosistema de Adobe, pues lo interiorizas muy fácilmente. Es muy fácil de aprender, tiene todo, digamos, bastante bien estructurado y realmente es muy fácil para un absolute beginner. O sea, para alguien que recién empieza, pues se va a sentir mucho más cómodo muy rápidamente con Lightroom que con Capture One. Así que para principiantes, el puntito se lo lleva Lightroom. Ahora, uno de los puntos que marcó la diferencia en Capture One con respecto a Lightroom hace algunos años, y es la capacidad de utilizar layers, o sea, diferentes capas. Eso fue una característica muy importante y que marcó una diferencia con Lightroom hace unos años atrás. Sin embargo, la gente de Adobe se ha puesto las pilas y actualmente tienes la capacidad de hacer capas utilizando el sistema de Adobe. Si bien son diferentes las capas que hacemos en uno y las capas que hacemos en otro, yo te diría que si me das a elegir, es muy difícil decir de quién es el ganador aquí. ¿Por qué? Porque me parece más sencillo utilizar las capas como lo tiene puesto Capture One, pero más potente las capas como las tiene Lightroom. Si bien Capture One está muy bien porque, por ejemplo, puedes hacer una selección del cielo muy fácilmente con una herramienta que en su momento cuando salió nos pareció una maravilla, que era un pincel mágico, digamos, que seleccionabas parte del cielo así nomás a mano alzada y te seleccionaba todo el cielo y estaba muy bien. Actualmente las herramientas de inteligencia artificial que está incorporando Lightroom hacen que eso quede totalmente obsoleto, porque tú le dices a Lightroom, seleccióname el cielo, y hace una selección absolutamente increíble. Pero va mucho más allá, porque con la inteligencia artificial ahora se pueden seleccionar objetos, se pueden seleccionar personas, y dentro de las personas puedes seleccionar pues la cara, o la piel, o los ojos, o la boca, o el pelo, en fin, puedes hacer lo que quieras. Y eso es mucho, pero mucho más potente que lo que te ofrece Capture One. Si bien no se pueden hacer las mismas cosas en Capture One que en Lightroom o Lightroom en Capture One, yo te diría que por la potencia de la inteligencia artificial, si me tengo que quedar con algo de las capas, me quedo con las capas que te ofrece Lightroom. Vamos ahora a otro punto importante, y es que muchísimas veces a nosotros nos gusta comprarnos unos presets o styles, como se le llama en Capture One, que son básicamente diferentes tipos de colorizaciones para nuestras fotos. Entonces, si a nosotros nos gusta un determinado fotógrafo y el toque que le da a sus fotos, y si ese fotógrafo vende sus presets o styles, pues básicamente podemos comprar esos styles o presets y aplicarlos a nuestras fotos. Por supuesto que después tenemos que hacer un trabajito para que las fotos nos quede como nosotros vemos en las fotos de ejemplo que nos muestran muchas veces esos style o presets. Pero eso es un tema por separado. A lo que voy, pues básicamente el mercado es mucho más grande en Lightroom que lo que es en Capture One. Hay mucha más gente utilizando Lightroom que Capture One. Eso hace que tengas una muy superior cantidad de presets en Lightroom que la oferta de styles que tienes en Capture One, por lo cual ese puntito va para Lightroom. Y vamos ahora a la opción de HDR y panorámica. Si bien Lightroom hace años que tiene HDRs y panorámicas, Capture One se le estuvo pidiendo eso muchísimas y muchísimas veces por parte de gente que hacía paisajes o parte de gente que hacía HDRs, y era una opción que no llegaba, no llegaba y no llegaba. Sin embargo, ahora ya está en Capture One. A pesar de que han hecho un esfuerzo la gente de Capture One en tener esas opciones, tanto de HDR como la opción de panorámicas, seguimos pensando que Lightroom en ese aspecto es superior. Obviamente, la gente que hace este tipo de cosas todavía se utilizan otros programas de terceros que son todavía más potentes que estas dos herramientas. Pero si solo tienes estas dos herramientas, yo te diría que la herramienta más completa la tiene Lightroom antes que Capture One. Puntito para Lightroom. Detalle importante, deciros que Capture One lo hace muy bien, no lo hace mal. Sin embargo, Lightroom tiene alguna que otro detallito que lo hace un poquito superior. Y vamos ahora a otro de los puntos que me hizo cambiar a mí en su momento de sistema. Y es que yo en ese momento, cuando estaba en el 2015 trabajando con Lightroom, hacía mucho trabajo en estudio y trabajaba mucho haciendo tethering. Tethering es la opción de conectar la cámara al ordenador y cada vez que disparas, pues la foto te sale en el ordenador. Eso en Lightroom, pues era imposible. Todo el tiempo funcionando malamente, tra.
Sinceramente, Capture One en ese aspecto es superior, muy superior, porque además te permite el uso de sesiones y puedes hacer, digamos, sesiones que son específicas para trabajo con tethering y la verdad que eso para mí va súper, súper bien. En Lightroom, bueno, no tiene lo de las sesiones, pero te haces un catálogo y ya está, más o menos lo solventas. Pero para mí el puntito del tethering va sin lugar a dudas a Capture One. Y ahora vamos a otro punto que es fundamental en casi todos los software de Adobe. Últimamente, a medida que se han hecho cada vez más y más y más y más grandes, pues sufren de errorcitos que hacen que de vez en cuando tengan un crash. O sea, que estás trabajando y pues se corta. O sea, se cierra el programa, te dice ha habido un error y hasta luego, Lucas. Eso le pasa bastante, digamos, al Lightroom. Mucho más pasa en Premiere, que es uno de los motivos por los cuales yo me pasé a DaVinci y ahora están intentándolo solucionar en Adobe. Pero, digamos, si bien Capture One, principalmente en las últimas versiones, ya se cuelga un poco más, no es el mismo cuelgue que tiene Lightroom. Yo, que utilizo básicamente Capture One, pero de vez en cuando utilizo Lightroom, veo que de vez en cuando el Lightroom se me cuelga sin motivo aparente, mientras que Capture One es bastante más estable. Puntito para Capture One. Y vamos al punto que digamos es el más importante para muchísima gente y es el precio. Aquí no hay competencia. Lightroom es muy superior en cuanto a todo lo que te ofrece que Capture One. ¿Por qué? Pues básicamente porque te ofrece una suscripción, no me acuerdo si son 12 o 10 o 12 euros al mes, en el cual te incluye Photoshop. O sea, tienes Lightroom y tienes Photoshop. Capture One es mucho más caro y solo es Capture One. Aquí no hay punto de comparación. El precio, sin lugar a dudas, es un tic para Lightroom. Y vamos ahora a otra de las cosas que me hicieron a mí cambiar de Lightroom a Capture One, y es el color. Básicamente, a mí lo que me encantó de Capture One en el momento que me cambié fue la cantidad de herramientas y opciones que tenías para hacer un trabajo de color muchísimo más fino de lo que podías hacer en Lightroom. Si bien Lightroom se ha puesto las pilas y ahora tiene unas herramientas que digamos tú puedes decir, bueno, se parece un poco a lo que es Capture One, para mí Capture One en materia de color, cuando vas a hacer la colorización, para mí es superior. Puntito para Capture One. Muy bien, pues básicamente aquí tenéis los puntos más importantes, creo yo. Después hay un montón de diferencias en que podríamos caer y decirte, mira, Capture One, por ejemplo, para mí es muy inferior en Chromatic Aberration, que lo puedes modificar mucho mejor en Lightroom que en Capture One, que es una cosa muy importante, por ejemplo, para hacer fotografía de stock. Después tienes que los catálogos, por ejemplo, en Lightroom son bastante más potentes y tienen más opciones de lo que tienes en el catálogo de Capture One. En fin, tienes un montón de cosas más, pero digamos, yo utilizo poco el tema del catálogo porque yo básicamente lo que hago es organizarme todo por carpetas dentro de un disco duro y meterlo todo para dentro del catálogo y ya está. Y la selección previa la hago incluso ni siquiera ni adentro de Lightroom ni adentro de Capture One, aunque Capture One ahora ha mejorado la importación de fotos, sino que utilizo otro software que se llama Photomechanic, que tienes un vídeo aquí que te explico lo que hace y que realmente es espectacular para hacer ese tipo de cosas. Y realmente, ¿cuál es el problema? Pues básicamente que el Lightroom cada vez más tiene opciones de inteligencia artificial que Capture One no tiene. Yo creo que el problema básico es que se ha dado vuelta a la tortilla. Si bien antes yo consideraba que Capture One era muy superior a lo que era Lightroom, hoy considero que Lightroom es superior en muchos aspectos a lo que hace Capture One. Y el problema también que tenemos es que en las últimas actualizaciones de Capture One no hemos visto algo que dijésemos, ¡buah! Esto es espectacular, como fueron en su momento las capas o como fue el Magic Wand, o sea, el pincel mágico. No sé, me está faltando chicha, me está faltando decir, ¡oh! ¿Y qué pasa? Lightroom está sacando unas actualizaciones con inteligencia artificial que Capture One ni la sueña. Por ejemplo, la selección de personas utilizando inteligencia artificial es una maravilla. Y hace unos días sacó una herramienta de Noise Reduction que es realmente impresionante. Con esta herramienta de reducción de ruido, lo que haces es tener una foto que esté disparada con un ISO muy alto y con un ruido muy notable y lo puedes dejar pues niquelada y realmente funciona estupendísimamente bien. Y tú me puedes decir, sí, pero bueno, en vez de hacer el Noise Reduction dentro del RAW te genera un DNG, demora 5 o 6 segundos en hacer eso en cada foto, si tuviera 100 fotos, lo hace.
¿vale? Mientras que Capture One sí que es cierto que tú le pones al máximo, digamos, las opciones de Noise Reduction y se lo aplicas a 100 fotos y es muy, pero muy rápido hacerlo, es casi instantáneo, pero no te da el mismo resultado, te da un resultado notoriamente inferior. Y aquí el problema es un poco la inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema con la inteligencia artificial? Pues básicamente que desarrollar cosas que contengan inteligencia artificial cuesta mucho dinero. Y entonces ahí es donde Adobe tiene muchísimo músculo económico como para poder hacer ese tipo de desarrollos y está metiendo inteligencia artificial en Photoshop, en Lightroom, en Premiere, en absolutamente todas sus aplicaciones, en todo su ecosistema. ¿Y qué haré yo? ¿Me cambiaré de Capture One a Lightroom? Pues te cuento, básicamente lo intenté un par de veces ya y no me ha salido. Básicamente porque utilizar Capture One es como caminar, o sea, voy súper rápido editando, tengo todos los shortcuts todos totalmente interiorizados. Me quise cambiar al Lightroom y me costaba primero que nada la interfaz, me costaba mucho porque era volver muy muy atrás. Y además con los shortcuts, cuando los quise cambiar, me dijo, no, los shortcuts son estos, si te van bien, y si no, no. Y dije, ay, yo quiero mis shortcuts de Capture One porque estoy acostumbrada. Bueno, tendría que estar un mes trabajando pura y exclusivamente con Lightroom para acostumbrarme y creo que ya estaría. Pero realmente a mí me sigue costando en mi cabeza cambiarme de lo que es, digamos, Capture One a Lightroom. Sin embargo, tengo que reconocer que en estos momentos es más potente, sale más barato y que yo tendría que dejarme de pensar en mis shortcuts y que voy muy rápido con el otro y definitivamente cambiarme a Lightroom otra vez. Así que el rey ha vuelto. Capture One ahora tiene que jugar al catch up con Lightroom en vez de al revés como ha sido durante los últimos años. ¿Qué piensas? ¿Crees que Capture One en próximas actualizaciones nos sorprenderá? ¿O será algo super light y superfluo como vimos en la actualización del 22 al 23, por ejemplo, que a mí me dejó frío y a la mayoría de gente que usa Capture One nos dejó bastante fríos? ¿Crees que Capture One realmente podrá equipararse a Lightroom con inteligencia artificial en la próxima edición? Bueno, gente, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Nos vemos la próxima semana. Acuérdate de suscribirte al canal y darle un like si te ha gustado el vídeo. Nos vemos.